Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Chicos Opinan, el único programa de televisión en señal abierta donde visitamos a los colegios y a conversar con los estudiantes de secundaria sobre los temas que a todos nos importan. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y además es algo que a todos los peruanos nos aqueja y por no decir más, que también es uno de los principales factores de que el Perú esté como esté. Y me refiero a la corrupción. Pero antes, ¿sabemos definir la corrupción? ¿A quién se le llama corrupto? ¿Y por qué una persona se vuelve corrupta? Pues de esto y más resolveremos el día de hoy en el tema la corrupción. ¿Alguna vez hemos visto en las noticias el caso de algún policía recibiendo dinero para no poner una papeleta? El caso de un juez que deja en libertad a un criminal cuando merecía ir a prisión. O de un político que da dinero, mucho dinero, a otros funcionarios. Esto es corrupción, cuando transgredimos las normas, la ética y los valores para beneficio propio. También podemos decir que la corrupción es hacer abuso del poder, por ejemplo, del dinero. El dinero es poder, porque nos permite adquirir cosas. Pero hablamos de corrupción cuando una persona emplea el dinero para obtener fácilmente favores o privilegios ilegalmente. La corrupción es mentir, corromper, sobornar y enriquecerse ilícitamente. Una falta de respeto a nuestra sociedad y a la igualdad de oportunidades. El dinero y el poder juegan un papel importante. Ahora te pregunto, ¿será que el ser humano es egoísta por naturaleza? ¿Por qué hay personas que se vuelven corruptas? ¿Será cuestión de educación o de valores morales? ¿Y tú? ¿Qué opinas de la corrupción en nuestra sociedad? Y para hablar del tema de la corrupción, hemos visitado 3 colegios de diferentes distritos de la ciudad. Vamos a ubicarlos en el siguiente mapa. Salimos bien temprano hasta el distrito de Jesús María, porque nos esperaban listos los chicos del colegio Diego Ferré. Luego, con ayuda del GPS, nos fuimos hasta el distrito de Cercado de Lima para escuchar la opinión de los chicos del colegio Virgo Potens. Y por último, hicimos un largo recorrido hasta llegar al distrito de Surco, al colegio Santa Margarita. Todos ellos de tercero, cuarto y quinto de secundaria, quienes nos dieron sus opiniones sobre la corrupción en la sociedad. La corrupción no es un tema que se hable frecuentemente en los almuerzos familiares o algo del cual debatir o conversar tal vez en los recreos con los amigos. Pero no por eso debería ser un tema que escape de nuestros conocimientos más básicos, de cómo nos perjudica y todo lo que genera este gran mal de la corrupción. La corrupción viene a ser algo que ensucia, porque viene de la palabra corromper. Corrupción. Primeramente, corrupción sería toda actividad ilegal con fines de lucro. El mal uso del poder que una persona puede tener para su bien privado, bien individual y la mayoría de veces económico. Mayormente es acciones egoístas, depende que sea políticamente, económicamente. Cuando escucho la palabra corrupción, pienso en un mal uso del poder y un abuso de confianza, ya que las personas, les dan autoridad y poder a los gobernantes, a los funcionarios, y esas personas lo usan en beneficio propio, ya sea económico, social o político. Corrupción es aprovecharse de la función que uno cumple, ¿no?, para obtener indebidos beneficios, ¿no?, por supuesto perjudicando a otros. Porque hay una corrupción pequeña, la corrupción, por ejemplo, de un policía que cobra una coima para no poner la multa. Pero nos preocupan casos como los que ahora se conocen. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que está en juego, ¿no?,
¿no? Y que perjudica el interés de todos los peruanos es enorme. Entonces el daño que se le ocasiona al país es enorme, ¿no? Por un lado lo económico, pero creo que un daño muy importante que hay que considerar es el daño anímico. Creo que la corrupción se orienta más a lo que es economía. Dinero es igual a poder. Entonces, para alcanzar sus metas, creen que es necesario llegar a tener riqueza. La riqueza te da poder político, social y económico. La corrupción es estar enmascarados, encapuchados en algo que en realidad son para bienes de lucro propio y no nos importa pues lo que llega a pasar al público. Cuando oigo la palabra corrupción, se me viene a la mente el abuso del poder. En primer lugar, se me viene a la mente la palabra deshonestidad. Y creo que esta palabra se refiere mucho a un gobernante que se comporta de forma deshonesta con el pueblo, generalmente robando recursos económicos de este que podrían beneficiar al pueblo y al país en general en distintos ámbitos. Esto genera una inestabilidad en el país porque las personas ven como modelo a sus gobernantes y dicen, si ellos son corruptos, ¿qué tiene que yo sea corrupta? Pero así es como empieza la corrupción. La corrupción genera consecuencias en el desarrollo del Perú. Cuando hay corrupción, el Perú no se desarrolla prácticamente como debe. Parece que la consecuencia principal es la económica, ya que en el Perú se pierden anualmente más de 30.000 millones de soles en la corrupción y me parece un desperdicio, ya que este dinero se podría usar para obras que al Perú le hacen tanta falta, sobre todo para los pobladores más lejanos. Principalmente lo que generaría sería que otros pierdan para que uno pueda ganar. Esa es la forma de explicar más básica que puedo decir. La desconfianza de una sociedad que al ver que las personas que dirigen su país están desarrollando cosas incorrectas, yo qué ejemplo puedo seguir, ¿no? Una de las mayores pérdidas es tipo la confianza entre la autoridad y el resto del pueblo. La gente ya no confía en que el gobierno está haciendo las cosas para su bienestar y para que ellos puedan vivir mejor, sino para que los políticos se beneficien a sí mismos. La corrupción es una manera deshonesta de hacer o de ganarse las cosas. Podemos hablar de corrupción desde dar 1 sol o 5 soles a una persona para que nos haga un favorcito a nuestro favor, como mentir, por ejemplo, o de casos más exorbitantes que nos enteramos en los medios de comunicación, como es de dar millones y recibir millones de soles o dólares. La pregunta ¿es acaso el dinero fácil una tentación difícil de resistir? Vamos a ver qué nos respondieron los chicos sobre esta pregunta luego de una pausa.